¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Me encuentro con Dante Ríos. Él no solamente es un investigador del fenómeno OVNI, también ha sido contactado, también ha tenido un programa en el Cusco, próximo a reactivarse. Es una figura de la investigación ufológica aquí en Perú, también ha estado en otras partes del mundo y además, bueno, su trabajo en el Cusco pues es elogiable porque no hay muchos programas de este tipo por allá y me parece que es muy importante que se difunda el tema OVNI en el Cusco, ¿no? Precisamente vamos a hablar de algunos casos de allá y un poco de tu familia. Me dices, Dante, que eres una mezcla de muchas culturas. Sí, Rafa, bueno, antes que nada agradecerte esta entrevista y a tu público un fuerte abrazo y un orgullo también de estar en esta hermosa tierra de Arequipa. Sí, realmente la mezcla de razas que yo tengo es tirada de los pelos. Mi padre chileno, mi madre, bueno, es peruana, pero mi abuelo, sus padres de mi madre fueron mi abuelo italiano y mi abuela irlandesa. Entonces, la madre de mi mamá, china, y la mamá de mi abuelo, irlandesa, o sea, y yo soy peruano, soy del Callao. Entonces tengo una mezcla bastante interesante que quizás... ¿Y vives en el Cusco? Y vivo en el Cusco, sí, es una cosa tira de los pelos. O sea, que ya sabemos por qué te buscan los extraterrestres o los seres de otras dimensiones, porque, bueno, hay teorías que dicen que ellos buscan a determinados grupos de personas, a determinadas etnias, ¿no? También hay mayor avistamiento o un seguimiento hacia personas que para ellos pues tienen algún tipo de interés, podría ser genético, podría ser algo de la ancestralidad. De repente alguno de nuestros abuelos vio un ovni, el papá también, el nieto también los ve. Hay bastantes casos así. Sí, mira, el caso mío es un caso bastante interesante, por llamarle de alguna manera, que justamente en una entrevista anterior conté casi parte de la historia de mi vida, que es un poquito fuera de lo normal. A la edad de 6 años se me paró un platillo volador en mi cabeza y ahí cambia mi vida totalmente. ¿Cómo fue esta situación? He vivido toda mi vida en el Callao, casi toda mi vida. Luego me he ido de adulto con mi familia a Norteamérica y estuve 15 años y he regresado. Ya tengo 6 años nuevamente aquí en el Perú. Pero en ese entonces, cuando yo tenía aproximadamente 6 años de edad, vivía en el mismo Callao, a media cuadra del océano, que les conocí esa parte como la Mar Brava, ¿no? Ahora es una zona muy brava donde entras y para salir cuesta mucho trabajo. Pero bueno, es otro detalle de la situación incierta que se vive en nuestro país en cuanto a seguridad. Fíjate, en aquel entonces estábamos jugando los muchachos en el barrio y serían las 6 de la tarde, 7, que ya oscurece en Lima, en el Callao. Y escuchábamos a la gente, oye, hay 3 platillos voladores. Y nosotros los muchachos curiosos salimos corriendo del barrio, nos fuimos a un parque que está a la espalda del barrio. Y si se ubican en el Callao, de la playa del Callao, se ve la isla de San Lorenzo, hacia el fondo. Y ahí al costado está otra isla, y son grandísimas. Y más o menos a una pequeña altura sobre la isla se veían 3 luces que parecían estrellas, pero muy luminosas, muy prendidas en relación a las estrellas que estaban más arriba. Y de pronto una de ellas comienza a saltar como una pelotita de ping-pong, ¿no? Y los chicos decían, uy, se está moviendo, y salieron disparados mis amigos. Y yo me quedé parado, petrificado, porque dije, ¿qué es eso, no? Pero ha sido una cuestión así, a una velocidad impresionante, que una de esas pelotitas ha venido avanzando hacia donde estaba yo parado, se ha posado sobre mi cabeza y era un objeto circular con unas luces amarillenta, blanquecinas y un poco verde abajo. Y yo pues he mirado el objeto y he volteado la cabeza a ver a mis amigos, he vuelto a mirar arriba y ya no había nada. Ha sido un haz de segundo. En ese momento mi vida cambió 380 grados, totalmente. Y porque comencé luego a tener visiones, a tener sensibilidades paranormales. Y desde ese momento, en las noches en mi dormitorio, aparecían unas bolitas blancas. Tan familiar se me hizo que yo le decía, mis amigos los conejitos, ¿te acuerdas? Sí, sí, mis amigos los conejitos. Y comenzaban luces en el aire, se movían cosas, sombras, me hablaban al oído. O sea, era una serie de cosas, pero fuera de lo normal para mí.
Y yo tenía miedo de todo eso, pero me fui familiarizando tanto que ya yo me despertaba o en la noche me iba a acostar y dije, ¿dónde están mis amigos los conejitos, no? Y así fue la parte de mi vida que se fue agudizando esta sensibilidad mayor y mayor. A la edad de 15 años tuve otras experiencias muy fuertes y ahí tuve ya contacto. Casualmente a eso voy, de lo que hablabas hace un rato, que a veces hay genética que eso une. Mi abuelo, me enteré por mi madre, por una serie de fenomenologías que a mí me pasaba, yo estaba asustado. Mi madre me dijo, mira, llámalo a tu abuelo. Y yo, ¿cómo llamo a mi abuelo si yo nunca lo conocí? Mi abuelo se murió cuando... Ya había muerto. Hace muchísimos años. Yo soy el cuarto de 4 hermanos y mi segundo hermano no conoció a mi abuelo, yo menos, ¿no? Y mi madre iba a dar a luz de mi primero o segundo hermano y resulta que el abuelo llega en la bicicleta o en su movilidad que tenía a la casa de improviso en una hora que él estaba trabajando y dice, Berta se llama mi mamá, Berta, ¿dónde estás, hija? Y mi mamá estaba tirada por ahí, que estaba con todos los dolores, no podía ni moverse, y voy a traer a la partera, en aquel entonces la partera, ¿no? Y mi madre, así con mucho esfuerzo, se sentó en la silla donde mi abuelo había dejado su saco. Y dice ella que ella me contó todos estos detalles. Había un papel en el saco y abre el papel, dice, vete inmediatamente corriendo a la casa porque Berta va a dar a luz. Era una nota psicográfica de un espíritu. Resulta que ahí en ese momento que mi madre me estaba contando esos detalles, porque yo estaba muy desesperado por toda la fenomenología que me estaba sucediendo, mi madre me dice, háblale a tu abuelo. Y mi papá ha sido espiritista, él caminaba a las mesas, las movía, tenía comunicaciones con seres espirituales a través de la mediunidad, y le corrían papeles, bajaban papeles en el aire con lápiz, se posaba en la mesa y mi abuelo comenzaba a hacer escritura automática, ¿no? Y entonces eso para mí me impactó, porque hasta ese momento yo estaba en la luna de Paita, no sabía de qué se trataba, y entendí más o menos lo que mi mamá me dijo. Así que esa noche me conecto con mi abuelo, y mi abuelo comienza a orar y aparece una voz en el aire, un sonido en el aire, y era la voz de mi abuelo. Y desde ese momento mi vida volvió a cambiar, ¿no? En otro ciclo. Él me habló de muchas cosas, de quién era yo, que él me había escogido dentro del grupo de su descendencia aquí en la tierra para que yo continúe el trabajo espiritual y tenía una misión en el planeta. Así comencé nuevamente el cambio de mi vida. Entonces, la genética funciona en la cuestión psíquica o paranormal o del fenómeno ovni. Hay un caso que me pareció increíble, cuando tienes tu primer contacto físico con estos seres, que vas sin saber dónde exactamente y llegas a un sector. Esa experiencia es increíble realmente. Sí, verdaderamente no sabía dónde iba, o no sabíamos, porque iba con mi madre, iba con un amigo que es un excomandante de la policía, y con otro amigo que está en California, Reinaldo Joya, Rich. Íbamos hacia una zona, no sabíamos dónde íbamos, y en el camino paramos por, quien conoce Lima, más o menos por la Universidad de Lima, y paramos ahí porque no sabíamos a dónde dirigirnos. Entonces en ese momento yo me comunico con mis guías y le digo, maestro, ¿por dónde vamos? Me dijo, váyanse hacia el sur, y fuimos hacia el sur, paramos ahí, me dicen luego, ¿dónde vamos? Porque yo no sabía dónde era el punto. Tenía el dibujo que me habían hecho ellos a través de un trabajo de psicografía, pero esa quebrada yo no sabía dónde estaba. Así que me dicen, vete hacia Cieneguilla. Y yo le digo a Rubén, que estaba manejando el carro, al comandante, le digo, Rubencito, me dicen que vaya hacia Cieneguilla, ¿tú conoces? Más o menos, me dicen, miremos por ahí. Yo le digo, sí, tengo un derrotero. Entonces mi guía, el ser cósmico, me dice, agarra tú el timón, maneja tú. Le digo, Rubencito, me dicen que maneje, a ver, dame el timón. Ya, hermano, siéntate. Entonces nos cambiamos de sitio, yo agarro el timón. En ese momento que yo me siento a manejar, me perdí totalmente. Yo perdí la conciencia. Pero y comienzo a manejar el carro. Entonces Rubén dice que se puso a conversar conmigo y me miró, y yo estaba con los ojos cerrados. Yo estaba manejando con los ojos cerrados. Y dice que comencé a conversar con él, y no era yo, sino era el ser cósmico que estaba conversando con él. Yo esa parte no me acuerdo, incluso yo le he hecho escribir a Rubén que cómo fue esa parte, ¿no?
porque la verdad no me acuerdo absolutamente nada. Me acuerdo cuando yo he despertado y hemos estado en plena carretera, faltando pocos kilómetros para llegar a Cieneguilla, donde eran puras montañas y había unas quebradas terribles abajo. Ahí me he despertado y Rubén me queda mirando y me dice, Dantecito, ¿eres tú? Y yo le digo, sí, ¿por qué? Le digo, oye, ¿dónde estamos? No, y me explicó todo el detalle, que me había quedado, agarré el timón, cerré los ojos y comencé a manejar, que el maestro, el guía espiritual comenzó a conversar con él, y él se había asustado, porque dice, este está con los ojos cerrados, nos vamos a matar. Y dice que el guía le dijo, no te preocupes, todo está bajo control, y él siguió manejando, o yo manejando con él adentro, dentro de mi ser. Bueno, llegamos a este lugar, era todo oscuro, y me dicen mis guías, retrocede por lo menos unos 30 metros. Entonces yo retrocedí, ya ahora entra hacia la izquierda. Y yo, me dice, Rubén, vamos a entrar hacia la izquierda. ¿Estás loco? Me dice, nos vamos a matar, si es un precipicio. Yo, pues no sé, le digo. Entonces manejé el carro hacia el precipicio y me frené ahí. No se veía nada, ¿no? Solamente la luz hacia el fondo, pero no veías hacia abajo. Así que sacamos una linterna y alumbro y había una bajada ahí. O sea, era de noche. Claro, ya está, era como las 8 de la noche. Había una bajada y era la época terrorista. O sea, la época del terrorismo, donde estaba muy caliente el terrorismo. Y bajamos por esa entrada y nos fuimos así. Y hacia el fondo sí estaba la quebrada que me habían dibujado. Yo le digo, ese es el sitio. Y de pronto había una luz muy grande como la luna. Un círculo, era como un orbe grandísimo. Y le digo, ahí están ellos. Entonces nosotros felices porque estábamos muy habituados a hacer estas salidas y tener experiencia con el fenómeno ovni, con naves de diferentes colores, tamaños, hacían formaciones, círculos, rombos, nos hacían una serie de espectáculos, ¿no? Ya para nosotros era una rutina, inclusive llevamos sanguchitos y café para estar a una película, ¿no? Era un chiste todo eso. A mucha gente llevaba esas salidas, ¿no? Pero esto era algo especial. Llegamos ahí, porque es una historia muy larga, voy a tratar de cortarla. Llegamos ahí, me dijeron que suba a una loma, me subí a la loma, ese objeto redondo se movió en la dirección de mi cara, digamos estaba por allá y yo ya subí a la loma y estaba así, se movió frente a mi cara. Luego eso comenzó a acercarse y a medida que se acercaba, todo comenzó a desaparecer a mi alrededor. Yo estaba parado, estaba sobre la loma esa, que era un poco alta, era como a donde está esa ventana de 2 pisos, ahí arriba estaba yo, ellos se quedaron abajo y de pronto comenzó a desaparecer la loma, a desaparecer ellos, todo desapareció, ya no veía la pista que estaba a la derecha, no se veía nada, era yo como envuelto en una nube, ¿no? Y comencé a sentir unas energías muy extrañas, unas cosas muy extrañas. Yo lo que explico es como si yo metiera el dedo a una corriente, a un tomacorriente, y se siente, te viene un choque eléctrico, algo así. No era exactamente así, pero más o menos para hacer una comparativa con lo que sentimos los seres humanos ante un impacto eléctrico. En ese momento yo me sentí muy mal, era una cosa rarísima en mi cuerpo y casi como que perdí el conocimiento. Para mí han sido un haz de segundo todo eso, porque de pronto volví en sí y les dije, déjenme por favor, no, ya estamos casi completo todo lo que tenemos que hacer. Y cuando yo pido por favor que me dejen, porque le dije, yo no estoy de repente preparado, a pesar de que tuve una preparación de 3 meses para este momento, ¿no? Y luego me dijeron, ya está todo, vamos a retirarnos. Entonces comienza, el objeto es ese. En un principio se me acercó tanto que comencé a sentir todo lo que les acabo de contar. Pero cuando comienza a retirarse, vuelvo a mi normalidad. Salen esas nubes que me habían rodeado, desaparecen, vuelvo a ver el piso, vuelvo a ver a los de abajo, vuelvo a ver la pista, vuelvo a ver el cielo, todo. Y vuelve toda la normalidad. Y ese objeto, que para mí era un objeto circular, pero cuando se acercó era un círculo muy brillante que me alumbraba todo. No te digo que no podía ver, porque era un brillo extraño. Cuando te alumbran con una linterna, tú sacas la vista, ¿no? Pero este era un brillo que estaba ahí metido dentro de todo esto.
Y luego volvió toda la normalidad, el objeto se posó donde estuvo al principio, yo bajé la loma y cuando llego a donde ellos estaban, que me miraban con una cara de sorpresa, le digo, ¿y por qué me miran así? Es que te has desaparecido, me dijeron. ¿Oh, sí? Le digo, sí, te has desaparecido. Ok, bueno, volvimos a arreglarnos, hicimos una cadena entre los 4, la invocación, etcétera, el agradecimiento. Y dijimos, bueno, vamos a sentarnos porque ahora comienza el espectáculo, como siempre me decían, ¿no? Y nos sentamos, sacamos los sanguchitos, todo para que comience el pasar de las naves y lo que siempre hacían, formaciones, como les expliqué. Y de pronto sentimos un ruido como una explosión, ¡pum!, una explosión muy fuerte. ¿Qué pasó? Que el carro se había venido abajo y la llanta se puso chata completamente. Se bajó la llanta, se reventó la llanta. ¿Cómo se reventó parada? Vete a saber, yo no sé. Y cuando se reventó la llanta dijimos, uy, ¿y ahora qué hacemos? Porque nos habíamos metido como 1 kilómetro, ¿no? En un arenal. Y Rubén dice, no, yo tengo ahí una llanta de repuesto. Ok, ¿sabes qué? Vamos a cambiarla de una vez y ya estemos tranquilos. Y tratamos de sacarla y no salía por ningún lado. A raíz de que no salía, ya nos preocupamos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a esperar 15 minutos, si no hay ningún espectáculo, nos vamos, le dije yo, porque este es un problema estar acá. Así que no pudimos hacer nada, no hubo el espectáculo tal y salimos de esa área. Cuando estamos saliendo, ya un poco comienzan unas sombras a correr alrededor del carro, pero a una buena distancia, y se iban acercando más y más. Y ya cuando yo le digo, Rubencito, ¿ves lo que se está acercando? Sí, me dice, son unas sombras. Y yo dije, uy, son los terrucos, ya nos fregamos. Dije, acá nos van a agarrar. Pero ¿qué pasa? Que nos rodearon y nosotros bajamos del carro, le hice señas con las luces, bajamos del carro, levantamos las manos y nos habían rodeado. Eran gente vestida de comandos de guerra, con metralletas y todo lo demás. Pónganse contra el carro, nos ordenaron, nos pusimos contra el carro, manos arriba todos, ¿no? Y total, mi mami decía, ¿qué pasa? Yo le digo, mami, estate tranquila, no pasa nada, no va a pasar nada, le dije. Y ¿qué resulta? Que nos comenzaron a rebuscar si teníamos armamento o algo. Eran gente de la Fuerza Aérea Peruana. Y nos pidieron documentos, nadie tenía documentos, yo no había llevado documentos. Entonces, ¿y cómo han entrado acá? Hemos entrado por el principio. A ver, vamos, acompáñanos. Y el carro se bajó la llanta, etcétera, les explicamos. Nos fuimos. Y nos fuimos antes de la salida de esa bajada o subida, porque teníamos que subir el carro no iba a subir con la llanta en el suelo. Baja, estaba completamente flat, ¿cómo se dice? Planísimo, ¿no? Y no podíamos hacer nada. Y el oficial de la Fuerza Aérea estaba con un sargento y habían como 15 soldados de la tropa. Y en ese momento nos pusimos a conversar, que nos ayuden con la llanta. Te digo, es un detalle muy largo. El asunto es que después de un rato de conversar, el oficial nos preguntaba, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen con la señora? ¿Qué hacen? Entonces le tratamos de explicar de que el señor es comandante de la policía, él puede atestiguar que no estamos haciendo nada malo, la señora es mi madre. Ellos pensaban que habíamos ido con la señora por otra cosa, ¿no? Y era mi madre. El amigo es un ciudadano común y corriente. Entonces Rubencito le dice, miren, hágame un favor, yo soy comandante de la policía, pero no tengo mis documentos, llévenme a la garita, donde sea, para llamar a mi comandancia, para que vengan a auxiliarnos y de paso que identificarme quién soy. Entonces se lo llevaron a la garita, a él y a mi amigo, y yo me quedé con mi madre, el oficial, y el sargento y los de la tropa. Al rato comenzó, estábamos conversando y de paso pusieron a 3 o 4 de la tropa a que paren a los carros a balazos, para que nos auxilien. Pasaron varios carros, no muchos, porque en ese entonces no había tantos, y trataron de abrir la llave y nada, no dio ni para atrás, ni para atrás, ni para adelante. Incluso hubo un gordo mucho más alto que yo, un gordazo que se paró en la T del carro y no la pudo abrir. El oficial le dije que estábamos haciendo trabajos espirituales y un poco que se calmó, porque al final le di mi nombre y mi apellido y me dice, ¿usted tiene algún hermano en la Fuerza Aérea? Sí, le digo, es un oficial que es incluso profesor de electrónica
porque yo conocía a un Tambini, es mi hermano. Él es así, lo describió, pregúntele a mi madre. Además, como yo en ese entonces jugaba fulbito con los amigos de mi hermano de la Fuerza Aérea, entonces me conocía todo de su promoción. Y le dije, ahí está el oficial tal, y me quedó mirando. Y ahí me contó una historia, ese oficial que había tenido experiencia con el fenómeno OVNI. Entonces ahí se suavizó conmigo. Sí, se suavizó. Y lo que él se rompía la cabeza era, ¿cómo han entrado ustedes acá? Por ahí, por esa subida. Y me dice, imposible. Yo le digo, ¿por qué? Porque ahí tenemos vigilantes. Y si ustedes han entrado, tienen que haberlos vistos. Le dije, te hablo de mis amigos de arriba, ellos desaparecieron todos. Y me dice, ¿y qué así? ¿Cómo llegaron hasta allá? Por la ruta que hay hasta allá. Hasta las lomas, hasta donde yo me subí. Y yo me he subido en esa loma que está ahí. No, me dice, eso no puede ser. Yo le digo, ¿por qué? Pregúntale a mi madre o pregúntale a los otros, yo estaba ahí arriba. No, me dice, porque si tú estás arriba, ahí hay vigilantes y te hubieran matado, me dice. Esta es una zona militar, me dice. Ustedes se han metido a un campo militar de la Fuerza Aérea donde hacemos ejercicios y pruebas militares. Yo le digo, pues hemos entrado, tú ves que hemos salido de adentro. Y les preguntó, oigan, ¿ustedes han visto entrar un carro a los vigilantes? Porque habían vigilantes. No, ese carro no entra por acá, ese carro entra por otro sitio. Y le dice, ¿por dónde va a entrar si no hay otro sitio? O sea, ahí hay un fenómeno tremendamente extraño. Habían vigilantes por esa bajada, hemos entrado en sus narices y el carro no lo han visto. Yo he estado parado en la loma, hemos estado en ese sitio, en esa quebrada, ahí hay policías de la tropa, gente de vigilancia, y no nos han visto, no me han visto arriba parado, no han visto al objeto ese grandísimo que se movió. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Esas son una serie de interrogantes que te puede dar... Y llegaron a ver un ovni, creo, ¿no? También. Oh, sí, luego de eso estábamos parados con el oficial y el sargento, y hubo una cosa que se movía en el aire. Ha pasado... Una cosa era negra, oscura, hacia una distancia. Con el típico balanceo, ¿no? Sí, así, como un papel que se va levantando en el aire, ¿no? Así, se puso en el aire, entonces yo estaba así mirando hacia allá, el oficial estaba acá, el sargento ahí, mi madre ahí. Y yo, ¿qué cara habré puesto, no? Cuando veo que esa cosa se está levantando en el aire, que el oficial me dice, ¿qué pasa? Me dice, yo le digo, mire hacia allá. Y mira y dice, oye, ¿qué es eso? Y yo le digo, bueno, ese es un avión. No, me dice, esta no es zona de aviones. ¿Un helicóptero será? Pues tampoco son helicópteros y no hace ruido, me dice. Y mi mamá burlonamente le dice, no, esos son los amigos de mi hijo que nos van a venir a ayudar con la llanta, ¿no? Ese objeto ha pasado por nuestras cabezas, pero ya no se balanceaba, se balanceó para subir y luego ha venido por el aire así como un avión cualquiera, ha pasado por la cabeza de nosotros. Era un objeto en forma triangular, que era la primera vez en mi vida que yo veía un ovni triangular, de color negro o un verde oscurísimo, ¿no? Y tenía en los contornos de todo el triángulo una luz azul eléctrica. Esa luz azul eléctrica no se expandía, era como parte del fuselaje. No sé cómo la hacen con esa luz. Y ha pasado por nuestras cabezas y se ha ido hacia Manchay, creo que se llama esa montaña, y se ha ido hacia el otro lado y desapareció. Al cabo de unos 10-15 minutos apareció una camioneta, pick-up, con 3 adentro. Ellos bajaron y dijeron, porque los pararon los policías que estaban en la pista, los de la tropa. Los pararon y bajaron. No, sí, vamos a ayudarlos, no se preocupen. Y vieron todo. No, nosotros no tenemos para sacar esa llanta. Ahí viene otra camioneta con otros amigos, ellos la van a sacar. Y estos fulanos, estos 3 que bajaron, uno se quedó ahí cerca a nosotros y los otros 2 se fueron con los de la tropa y se lo llevaron a un lado a hacer tiro al blanco. Y ¡pam! Comenzaron. O sea, que si era verdad que hacían tiro al blanco por ahí. Sí, estaban disparando y se los llevaron. Cuando un militar te suelta el arma, ¿no? Y se los llevaron a todititos. Entonces, cuando ellos se estaban por allá, se los jalaron a todos. Vino la otra camioneta y bajó un hombre con el que manejaba, que se quedó un rato, y una mujer. Sí, una mujer, porque en el primero habían bajado 2 hombres y una mujer.
¿ok? Entonces habían 2 mujeres, 2 féminas. Y el que bajó primero con la mujer, y bajó mi amigo Richie también, de ahí Reinaldo bajó con ellos. Lo habían agarrado en la garita y le dijeron, vamos, sube para que nos indique dónde están. Y Richie subió, dónde se han quedado botados, ¿no? Pero lo curioso de esto, antes de seguir avanzando, es que ellos no venían de Lima hacia Cieneguilla, sino de Cieneguilla hacia Lima. Entonces, ¿por dónde pasaron? Si es una sola carretera. Y bajaron con un vaso y con whisky y con hielo, y le comenzaron a dar a mi mamá, al sargento y al oficial. A mí me quisieron dar, le dije, no, yo no quiero, gracias. Entonces cuando volteo, la mujer que se había quedado parada atrás, una de ellas, yo la vi como una luminosidad prendida, se había prendido. Y después entendí toda la figura, cómo era, ¿no? Porque después me explicaron por qué habían hecho todo eso. Yo sabía que ellos iban a bajar, más me dijeron que no les comunique eso a las personas que estaban conmigo. Y yo ya sabía todo eso. Había momentos en que yo captaba que ellos eran los que estaban bajando, los que habían bajado, pero había otro momento en que como que me borraban la cabeza, me borraban toda la información, y yo estaba en las nubes, no sabía de qué se trataba. Pero de nuevo retomaba el camino y sabía que era ellos, porque me hablaban en el cerebro telepáticamente para hacer algunas cosas, como dónde está la gata, qué ponemos porque metieron la gata y el carro comenzó a levantarse solito, sin nada abajo. Entonces le digo, no, falta una piedra, una roca, algo, pero mentalmente era la comunicación, y después me lo borraban y me borraban. No dejaban que yo me conecte con ellos de una manera abierta, porque había mucha gente alrededor. Wow, y otras cosas muchísimas más que te digo, estoy tratando de soltarles algunas cositas. ¿Lo has escrito esto en algún libro todavía? Estoy en estos momentos escribiendo un libro que ya tiene su título, se va a llamar En Encuentro en Cieneguilla, Galaxia X9. Planeta Galaminea 12. Así le voy a poner, porque ellos son de procedencia pleiadianos y son de ese planeta que se llama Galaminea 12. Ahora, bueno, antes de pasar al tema central, que es de tu investigación de los cráneos alargados, que estás haciendo un trabajo, ayer lo mostraste en la conferencia, quería preguntarte sobre, aquí hay un volcán que se llama el Ampato, y la traducción es sapo. Curiosamente, en este volcán hay fenómeno ovni, hay pueblos encantados en ese sector, y estamos también investigando sobre la posibilidad de que no solo existan pues los famosos reptilianos, sino los seres rana, ¿no? Y tú has tenido oportunidad de tener un contacto, no sé si astral o físico, con un ser con estas características también, que ya es referido en las leyendas, y dicho sea de paso, los sapos son entidades mágicas y consideradas casi divinas en el mundo andino, ¿no? Sí, yo he tenido específicamente contacto con un ser reptiloide, un reptil, pero parecía una rana inmensa, ¿no? Grandísima. Te digo, no tenía, porque felizmente mantengo una relación con él. Es lindísimo, tiene aproximadamente unos 3 metros de altura, es un gigante, ¿no? Y su estructura física es como una rana. Yo no sé si tú has agarrado la piel de una tortuga esas motelo, que tiene como unas escamas gruesas en sus patitas. Sí. Ese es su cuerpo de este ser, como escamas gruesas. Pero si tú lo ves, te impacta, ¿no? Como a mí me impactó y me dio miedo, pero a medida que me fue hablando, como que se me bajaron las pilas y ya entramos en una familiaridad, porque sientes una sensación tremendamente extraña. Este ser y su descendencia o la descendencia de la cual él procede son seres tremendamente pacíficos, aman la naturaleza, aman la existencia y luchan por la preservación de la vida y la existencia en el planeta Tierra y en el universo. Entonces, cuando a mí me hablan a veces de un reptiloide, que son unos tal por cual, que se comen a los niños, que matan, que hacen experimentos, yo me río y digo, bueno, ok, ¿tú has tenido alguna vez alguna experiencia con un reptiloide, sí o no? No, cuando lo tengas me cuentas de nuevo, porque conozco a una rama, probablemente hayan otras ramas, ¿no?, de reptiloides que no son tan pacíficos como estos y tan amorosos como estos, pero según mi amigo,
él dice que casi toda su especie de esa constitución son como él, ¿no? Entonces eso me da que pensar que la mayoría de seres reptiloides son seres pacíficos. Cuéntame ahora un poco sobre el último trabajo que estás desarrollando, que es sobre los cráneos alargados. ¿Qué informaciones? Un poco, ¿no?, de lo que nos presentaste ayer. Bueno, los cráneos alargados de Paracas es una historia que viene desde el descubrimiento de este gran científico peruano, ¿no? Y que en el transcurso de la historia el doctor Brian Forster ha hecho investigaciones. Estas investigaciones son muy serias porque ha habido investigaciones de ADN donde han hecho análisis a cabellos, a dientes, a parte de la piel y a otras cosas más. Y arrojó que estas criaturas con cráneo alargado en Paracas, que no solamente existen en Paracas, ojo, esto existe, los han encontrado en Rusia, en algunas islas del Pacífico, en África y en otras partes del continente centroamericano. Pero nadie le ha hecho un estudio científico, simplemente quedó ahí, son cráneos alargados y se acabó el asunto, ¿no? Dentro de las investigaciones que he hecho yo, el único que ha hecho ya algo con comparativas científicas ha sido el doctor Brian Forster. Y de ahí es donde tenemos la información más calientita, porque hace poco nomás ha habido una segunda investigación de ADN de estos cráneos. Y en resumen, arroja de que eso podría tratarse de una criatura y una especie humana o casi humana no conocida en el planeta, que no tiene nada que ver absolutamente con algún cráneo común y corriente de un ser terrícola. Y esto es muy curioso porque la capacidad craneal, si a mí, por ejemplo, me tratan de hacer un alargamiento por entablillado, que es la técnica que usan normalmente, han usado las culturas ancestrales, pues mi masa encefálica va a permanecer de la misma forma, ¿no? O sea, voy a tener la misma capacidad encefálica, o la masa encefálica va a tener la misma proporción que la que tengo yo, porque es mi cabeza. Pero estas cabezas, estos cráneos, tienen una masa encefálica que más o menos supera 2 a 3 veces más que la humana, y no tiene nada que ver con la masa encefálica humana. Por lo tanto, estos seres están catalogados, al final de tantos estudios que se han hecho, catalogados como seres no terrícolas o probablemente una especie terrícola totalmente desconocida. Sí, hay una momia, ¿no? El Huayqui, allá en Cusco, ¿no? Ese es otro caso interesantísimo. El Huayqui, que traducido al español significa hermano, es un idioma quechua, fue encontrado en Andahuaylillas, Cusco, por el antropólogo Renato Dávila, y él lo sacó a la luz gracias a él tiene un museo que se llama Ritos Andinos en Andahuaylillas, y llegaron unos españoles con rusos, unos médicos, y ellos dijeron de que ese Huayqui parecía un extraterrestre, y verdad, si lo vemos es un extraterrestre, tiene 50 centímetros de alto, la cabeza tiene 18 a 20 centímetros, casi un porcentaje de un 80% de todo su cuerpo. Él tiene cráneo alargado, tiene ojos la cavidad ocular es muy profunda, muy extraña en diferencia a un cráneo humano común y corriente, tiene unas prominencias como unas aletas, tiene la fontanela, un hueco que lo tienen los bebés, pero sin embargo su dentadura es de adulto. Ahora, lo curioso es que este ser ha sido encontrado en un lugar, en una montaña que se llama, ahí en Andahuaylillas, que le llaman la montaña de Huiracochán. Y Huiracochán le llaman así, ¿por qué? Porque esa montaña está dedicada íntegramente desde la época inca hasta la actualidad a la adoración al dios Huiracocha. Entonces, la tumba donde se encontró este Huayqui está casi en el precipicio de la montaña, como que lo han puesto ahí a propósito para que sea punto de protección y de preservación de toda esa zona de Andahuaylillas.